Estimados, estimadas, espero que todo marche muy bien por ahí. Con ustedes Agustín, y hoy les voy a compartir unos tips preventivos que tienen que ver con cómo conservar los perfumes para prolongar su duración y vida útil. Son errores que yo también he cometido, muchos de ellos, y que mucha gente que conozco los comete, que alteran la composición de los perfumes y disminuyen su vida útil. Por lo general, las marcas de los perfumes garantizan que el estado óptimo de los perfumes les va a durar aproximadamente entre 2 o 3 años. De hecho, esto lo pueden ver en la tapa de los perfumes que les indica 24 meses, 36 meses. Pero la realidad es que el perfume es como el vino, que si lo conservas bien, puede ir incluso mejorando el aroma y potenciándose con el tiempo. Incluso pueden llegar a durar muchísimos años más. Eso sí, también es cierto que la oxidación del perfume va entrando en juego cuando más lo utilizamos, porque todo esto es oxígeno que le va ganando al líquido y va generando que el alcohol se evapore más rápidamente. Como punto elemental para conservar bien tus perfumes, te sugiero siempre guardarlos en lugares cerrados, por ejemplo el placar, lejos de la exposición solar, lejos de temperaturas tanto altas como bajas, sino una temperatura promedio entre 10 y 20 grados, y evitar siempre el movimiento. En un lugar dentro del placar, quieto, ahí es donde la podemos ubicar, y de esa manera vamos a conservar su duración. Y los 5 errores que te recomiendo prevenir, evitar: guardarlos en el baño. Este es un error que confieso que lo he hecho de chico. ¿Y qué pasa? Los mayores cambios de temperatura del hogar están en el baño. Tenemos calores muy extremos cuando nos duchamos, se genera calor, condensación, mucho vapor, y esos cambios extremos de temperatura de arriba a abajo termina afectando la composición de las fragancias. Por lo tanto, no tenemos que guardar las fragancias en el baño. Punto número 2, no guarden o transporten las fragancias en el auto, porque también estamos con temperaturas muy extremas en verano, que hace mucho calor, que le pega directamente el sol al auto, y por el movimiento que se genera en el auto, que termina afectando también la composición. Confieso que este error también lo he hecho y he visto a muchísima gente que lo hace para evitar llevar el perfume en el auto, porque también tenemos la costumbre de querer impresionar cuando nos bajamos a un lugar y reaplicarnos. Les sugiero siempre llevarse Decant, y con esto se van a reaplicar más fácilmente y evitan de esa manera llevar la botella en el auto y afectar el perfume. Número 3, y confieso estar invicto en esta, es no exponerlas a la luz solar, ya sea la luz solar directa o luz artificial. Pasa, por ejemplo, en muchas perfumerías que le ponen una luz artificial ahí fuerte y eso afecta al perfume. También he visto mucha gente que las tiene de modo estético, de decoración, y eso hace que el sol le pegue directamente a la botella y termina afectando la composición del perfume. Díganme ustedes si en algún momento les pasó que dejaron algún perfume al sol en alguna repisa o algo similar, y de repente cuando lo van a probar cambió el color del perfume, o el olor también se volvió mucho más avinagrado, oxidado, que son cosas que pasan. Por eso siempre es recomendable que los guardemos en lugares cerrados. Número 4, y en este también confieso estar invicto, es que a veces tenemos la costumbre de batir las fragancias. Lo único que provoca es oxidación y que justamente se genere evaporación del alcohol. También tenemos que evitar movimientos con los perfumes, transportarlos solo en casos de necesidad, y si lo vamos a transportarlos, siempre recomendable llevarlos en la caja para que estén más protegidos y tengan menos movimiento. Número 5, importantísimo, es no utilizar decants. Esto es algo que no estamos acostumbrados a utilizar, decants, y es elemental, porque primero es mucho más práctico, es liviano, fácil de transportar, podés llevarlo a viajes, podés llevarlo todos los días a tu trabajo o reaplicarte cuando quieras, y de esa manera también conservás tu frasco original y tu perfume original. Estamos llevando pequeña cantidad del perfume y lo podemos utilizar en el día a día de una manera mucho más práctica y fácil. Por ahí te pasó, como también a mí me pasó, que en un viaje te querés llevar distintos perfumes, pero no podés porque son frascos grandes. De esta manera te podés llevar distintos perfumes a través del formato Decant. Y recordá siempre que aunque no estés pasando por el mejor momento o no estás en el lugar o la situación en la que querés estar, todo pasa. Tarde o temprano la vida te va a dar lo que tiene preparado para vos. Pero para eso sí es muy importante que estés siempre en movimiento y dándole para adelante. Por eso levantá, sonreí y caminá, que la felicidad depende básicamente de vos. Un abrazo, paz para todos.